Bienvenidos al resolutorio de trabajo, energía y cantidad de movimiento lineal del taller de Física 1. El objetivo de esta presentación es contar con algunas estrategias de resolución para los ejercicios planteados en el aula virtual. Primero veamos un resumen de las ecuaciones que utilizaremos. Recuerden que todas estas ecuaciones se encuentran detalladas en la clase de modelo físico de energía y conservación, sistema de partículas y la conceptual de trabajo, energía y cantidad de movimiento que explican estos fenómenos. Ya dada la introducción, procedemos a realizar algunos ejercicios. Recuerden que estos ejercicios lo encontrarán en las prácticas del aula virtual y cualquier duda pueden consultar en el foro correspondiente. Un objeto cae desde el punto A, altura igual 4 metros, sin velocidad inicial. Sigue su trayectoria hasta comprimir un resorte con una fuerza de 425 Newton y desplazándose 0.7 metros de su posición original. El objeto tiene una masa de 10 kilogramos. Sabiendo que el tramo AB no tiene roce y el tramo BC sí lo tiene, calcular cuál es la velocidad en el punto B, calcular el trabajo que hace la fuerza de rozamiento cuando entra en el tramo BC de ida y cuál es el valor de fuerza de roce del tramo BC. Analicemos este evento por partes para facilitar nuestra futura resolución. En primer lugar, tenemos un bloque que se encuentra a 4 metros de altura en reposo y en un determinado momento este cae. Este objeto comienza a caer hasta el punto que llamamos B, haciendo un tramo AB. El enunciado nos informa que en este tramo no hay rozamiento. En el punto B comienza a tener rozamiento y continúa deslizándose hasta llegar al punto C. Ya en el punto C, el objeto choca con un resorte y lo comprime 0.7 metros. Cabe aclarar que este tramo de 0.7 metros no se encuentra con rozamiento. Nos encontramos con un ejercicio de energía, por el cual tenemos disponibles todas las ecuaciones anteriormente mencionadas. Analicemos el primer tramo, el de A hacia B. Sabemos que la energía mecánica se conserva. ¿Cómo sabemos eso? El enunciado nos dice que no tenemos rozamiento en ese tramo, y el rozamiento es una fuerza no conservativa. Ya con eso, podemos utilizar la ecuación de conservación de la energía mecánica. En el punto A no tenemos movimiento, por lo que nuestra energía cinética es 0. En el punto B es nuestro nivel de referencia, por la que nuestra altura será 0, anulando la energía potencial final. Dicho esto, nos quedará entonces que nuestra energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B. Si visualizamos las variables, tenemos la masa del objeto, la gravedad siempre es un dato conocido y contamos con la altura en A. Solo nos queda conocer cuál es la velocidad del objeto en el punto B. Para el segundo punto, nos solicita el trabajo que hace la fuerza de rozamiento cuando el objeto recorre el tramo BC de ida, es decir, el tramo con deslizamiento y la pequeña distancia que comprime el resorte. Primero trabajamos con la ecuación de fuerza elástica. Esta se obtiene multiplicando la constante elástica por la variación de distancia de la compresión del resorte. Tenemos como dato la fuerza con la que es comprimida el resorte, ya que el enunciado nos lo informa, y también cuando se desplazó el resorte desde su punto original. Con esto dicho, podemos obtener la constante elástica del resorte. Nuestro siguiente paso es obtener el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Sabemos que hay rozamiento, ya que explícitamente se nos informa. Entonces trabajamos con un sistema que posee fuerzas no conservativas.
Sabemos que la energía potencial elástica inicial es cero, ya que el resorte no se encuentra comprimido. En consecuencia, nuestro delta X es cero. Adicionalmente, nuestra energía cinética final también es cero, ya que es la velocidad del objeto cuando se hace cero, es decir, cuando el resorte se comprime hasta 0.7 metros, quedando solamente para operar nuestra energía potencial elástica final y la energía cinética inicial, que es la del punto B. Tenemos las variables, el resto solamente es operar matemáticamente. El último punto que nos consultan es calcular la fuerza de roce que ha trabajado en ese tramo. Para ello, podemos utilizar la ecuación de trabajo. Conocemos el trabajo aplicado en el tramo BC, que es el que calculamos en el punto anterior. Y también la distancia recorrida. Simplemente tenemos que despejar la fuerza y hacer el cálculo matemático. Un proyectil de masa 50 gramos es disparado desde el suelo con una rapidez de 500 metros sobre segundo a un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Al llegar a la altura máxima, el proyectil impacta con el bloque de masa 2 kilogramos, inicialmente en reposo, sobre una superficie horizontal rugosa de un modo dinámico igual a 0.3. Producto del impacto, el proyectil queda incrustado en el bloque. Determine cuánto recorre el bloque antes de detenerse. Comencemos con el análisis. En primer lugar, tenemos un proyectil que se dispara con cierto ángulo. Podemos deducir que es un movimiento en dos dimensiones. Luego sabemos que cuando llega a su altura máxima, es decir, que su velocidad en el eje Y es igual a 0, impacta con el bloque. Aquí podemos considerar la conservación de cantidad de movimiento. Dicho de otra forma, la cantidad de movimiento del proyectil antes de impactar con el bloque debe ser igual a la del conjunto bloque-proyectil recién impactado. En el marco de referencia, podemos decir que es un choque totalmente inelástico, porque ambos objetos permanecen unidos entre sí tras la colisión. En la parte inferior podemos ver un pequeño resumen de cómo identificar el tipo de choque. Una vez impactado, tenemos que nuestro objeto se desplaza sobre una superficie rugosa, una distancia X que tenemos que descubrir. Con esto dicho, sabemos que tenemos una fuerza no conservativa y podemos resolverlo trabajando con las ecuaciones de energía. Comencemos con la resolución. Primero descomponemos nuestra velocidad en X e Y. Solamente nos interesará la velocidad en X, ya que es la velocidad con la que ingresará en el bloque. Tenemos la velocidad del proyectil y el ángulo asociado, así que podemos calcularlo fácilmente. Luego, podemos calcular la cantidad de movimiento comparando como momento inicial el del proyectil antes de hacer impacto y la cantidad de movimiento que tendrá el conjunto proyectil-bloque, un choque totalmente inelástico. Tenemos los datos de ambas masas, la velocidad del proyectil lo calculamos en el paso anterior, así que podemos calcular la velocidad del conjunto proyectil-bloque. De ahora en adelante lo llamaremos velocidad PB. Por último, procedemos a calcular el desplazamiento del bloque utilizando el teorema del trabajo y la energía, ya que el enunciado nos dice que es rozamiento. Sabemos que la diferencia entre la energía cinética y potencial del bloque PB será igual al trabajo que realiza estas fuerzas no conservativas. No hay variación de energía potencial gravitatoria, ya que en el plano donde se desliza no existen saltos de altura. Por lo tanto, anularemos este tipo de energía de nuestra ecuación. La energía cinética final también es cero, ya que al final del movimiento el bloque no tendrá velocidad, anulando esta energía. Esto deja solamente participando en esta resolución la energía cinética inicial. Del otro lado, tenemos el trabajo de la fuerza no conservativa. Esta viene dada por la multiplicación de la fuerza de rozamiento por la distancia. Esta fuerza de rozamiento
viene dada por la multiplicación del coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, que como sabemos en este caso es la masa por la gravedad. Tenemos ambas masas, también la gravedad, el mu dinámico y la velocidad del bloque PB que calculamos en el paso anterior. Solo nos queda despejar y obtener el desplazamiento con el que se movió nuestro bloque. Un bloque de 30 kilogramos se deja caer desde una altura de 30 metros sobre el plato de 10 kilogramos de una báscula de resorte. Si el choque es perfectamente plástico, determinar el desplazamiento máximo del plato desde su posición inicial. Como dato, la constante del resorte K es igual a 20 kN sobre metro. Para este caso, tenemos un bloque de masa conocida sobre una báscula cuyo plato tiene un peso determinado. Al inicio del fenómeno no nos informa que el objeto contaba con una velocidad inicial, así que podemos asumir que el bloque se suelta en ese momento teniendo una velocidad inicial igual a 0. Nos dice que el choque es perfectamente plástico, es decir, tenemos pérdida de energía. Lo que tenemos como dato adicional es que la cantidad de movimiento lineal se conserva y se solicita obtener el desplazamiento del resorte. Nos encontramos claramente con un ejercicio de energía y a su vez uno de conservación de movimiento a partir de haber clasificado el choque. Nuestro primer paso será enfocarnos en el primer tramo, en la que se suelta el bloque y entra en contacto con el plato de la báscula. Para ello podemos aplicar la conservación de energía para conocer a qué velocidad llega el bloque previo al impacto. Luego, como sabemos que es un choque plástico, podemos utilizar dicha ecuación para conocer cuál es la nueva velocidad del conjunto bloque-plato. La siguiente etapa a resolver es la etapa cuando ya impactó el bloque en el plato y ambos descienden. En el gráfico del caso B, diremos que en el instante que apenas comienza a descender el plato bloque, tendrá una altura x1 y la máxima compresión del resorte una altura x2. Este último es el que tenemos que descubrir. Si desarrollamos la ecuación de conservación de la energía, veremos que en el instante inicial tenemos energía cinética, cuya velocidad es la que calculamos en el paso anterior. Adicionalmente, tenemos energía potencial, cuya altura será nuestro x1, y la energía elástica del resorte. ¿Por qué tenemos energía elástica? Porque el elástico, el resorte, tiene un peso empujándolo, que es el del plato. Es decir, que en nuestro instante inicial el resorte ya se encontraba comprimido. Eso es algo a prestar mucha atención. En el instante final no tenemos energía cinética, ya que deducimos que no hay velocidad en ese instante. Tenemos energía elástica, cuya compresión será x2, y energía potencial, que también está afectada por la altura x2. El problema de esta ecuación es que no tenemos el valor x1. Para conocerlo, podemos analizar la sumatoria de fuerzas participantes en el instante donde solo el plato y el resorte están en equilibrio. Podemos decir que en ese momento la fuerza peso del plato y la fuerza elástica del resorte que se está oponiendo a este peso es 0. Si desarrollamos esta ecuación, complementándolo con la ecuación de fuerza elástica, podemos saber el valor de la altura x1. Ya con eso podemos continuar a resolver la ecuación de conservación de energía del punto B. Con todos los datos ya los tenemos y nuestra única incógnita es x2. Algo que les va a suceder es que les quedará una cuadrática para resolver. Y una vez resuelto tendrán dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Con cuál quedarse? Bueno, ahí tienen que tener consideración nuestro eje de referencia. Este se moverá en el sentido y negativo del eje
I negativo, ¿sí? Por lo que el valor a tomar como correcto es el que posee valor negativo de esta cuadrática. Una pelota de masa m está moviéndose a una rapidez de v0 a lo largo del eje más x, hacia el origen de los ejes coordenados. Golpea una pelota de masa m sobre 3, que se encuentra en reposo en el origen de ejes coordenados. Luego del choque, la pelota de masa m se mueve hacia la izquierda con una rapidez de v0 sobre 2, formando un ángulo en dirección 37 grados sobre el eje menos x. Determine la rapidez y la dirección del movimiento de la otra pelota, la de masa m sobre 3. Analicemos este evento. Imaginemos que estamos en una mesa de pool. Estamos mirando hacia arriba. Para entender mejor el ejercicio, tenemos la bola blanca de masa m que se mueve a una velocidad v0, dirigiéndose hacia el centro de origen de coordenadas, que se encuentra en el centro justo de una pelota marrón, cuya masa es m sobre 3, es decir, un tercio de la masa de la bola blanca. Esto se encuentra dibujado en el gráfico A. Luego, tal como vemos en el gráfico B, este se acerca hasta golpear la bola marrón, claramente provocando que la bola blanca cambie su curso y la marrón comience a moverse. En el gráfico C, vemos cómo la bola blanca, después del impacto, reduce su velocidad v0 a la mitad y se desvía 37 grados sobre el eje x negativo. En cambio, la bola marrón comienza a moverse con una velocidad que debemos averiguar y un ángulo. Como un consejo para ambas esferas, nos conviene hacer una descomposición vectorial para hacer un correcto planteo de las ecuaciones. Primero comenzamos calculando la cantidad de movimiento en el eje x. La cantidad de movimiento inicial en este eje viene dada por la masa m de nuestra bola blanca multiplicado por su velocidad v0. La cantidad de movimiento final en este eje viene dada por la masa m de nuestra bola blanca por la velocidad v0 reducida a la mitad. Eso multiplicado por el coseno del ángulo de 37 grados en el eje menos x. Esto nos dará un signo negativo. Atento a eso. Adicionalmente, se debe sumar la masa de la bola marrón, que es un tercio de la masa blanca, multiplicado por la velocidad en x de esa bola. Si trabajamos con nuestras variables y haciendo los despejes necesarios, podemos obtener la velocidad en el eje x. Ahora calculemos la cantidad de movimiento en el eje y. La cantidad de movimiento inicial en este eje es 0, ya que la bola marrón no tiene movimiento y la bola blanca no está realizando movimiento tampoco por el eje y. La cantidad de movimiento final en este eje viene dada por la masa de nuestra bola blanca por la velocidad v0, reducida a la mitad, multiplicado por el seno del ángulo 37 grados en el eje menos x. Esto nos dará un signo positivo. Atentos a esto. Y adicionalmente se debe sumar la masa de la bola marrón, que es un tercio de la masa blanca, multiplicado por la velocidad en y de esta bola. Si trabajamos con nuestras variables y haciendo los despejes necesarios, podemos obtener la velocidad en el eje y. Ya con estos dos datos podemos utilizar Pitágoras para obtener el ángulo con respecto a la horizontal del eje más x y resolver este ejercicio. Con respecto a la bibliografía, pueden obtener mucha más información en el Servo y Jewett en los capítulos Energía de un sistema, Conservación de energía y Cantidad de movimiento y colisiones. Si quieren consultar la bibliografía del Sears y Szymanski, pueden revisar los capítulos de Trabajo y Energía cinética, Energía potencial y conservación de la energía y el capítulo Momento lineal, impulso y colisiones.
Si su preferencia es ver el Tipler y Mosca, pueden revisar los capítulos Trabajo y Energía, Conservación de la Energía y Sistemas de Partículas de Conservación del Momento Lineal. Recuerden que esta bibliografía también la pueden obtener de forma digital mediante el BIDI, la biblioteca digital otorgada por la Universidad de Lomas de Zamora. Para la próxima, pueden ver la clase audiovisual del modelo físico de cantidad de movimiento angular e inercia de rotación y torsión, y pueden ya estar habilitados para realizar la resolución de problemas de la guía de ejercitación. Muchas gracias.